Buenas noches, los saludo desde Berlín, en donde en las próximas horas tendré una serie de reuniones con diversos expertos de derecho energético que provienen de varios países del mundo. Hablaré también con ellos de nuestra reforma constitucional y trataré de contrastar sus opiniones desde la perspectiva de su propia experiencia y del propio sistema jurídico en el cual ellos trabajan. Es tiempo de concluir este segundo módulo que se llama el régimen jurídico de los hidrocarburos. Y para ello hemos hecho una serie de actividades, se han colocado en la red varias lecturas pertinentes y quisiera redondear más o menos el contenido de todo esto. La reforma constitucional de 2013 es una reforma realmente simple, pero al mismo tiempo trascendente. Realmente simple porque incorpora muy pocas cosas que no hayan sido ya previamente incorporadas a la Constitución Política Mexicana en otras épocas de la historia. Y trascendente porque pone fin a un ciclo. Esta reforma formaliza ya la posibilidad de que la inversión privada participe en el sector de los hidrocarburos. En ese sentido, los textos de los artículos 27, 25 y 28 de la Constitución establecen los nuevos principios del derecho de los hidrocarburos mexicano. Según estos artículos, número uno, la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos se limita a los que se encuentran en el subsuelo, es decir, una vez que los hidrocarburos han sido extraídos del subsuelo, pueden ser objeto de propiedad privada. Esto es un cambio con relación a todo lo que ha hecho la Constitución en los años anteriores. En segundo lugar, el monopolio público sobre las actividades que integran la industria petrolera, tal y como fue definido por la ley de 1958 y las reformas que se han hecho a la misma, se reduce claramente a solo dos actividades: la exploración y la explotación de hidrocarburos. Cualquier otra actividad relacionada con la industria petrolera que no sea alguna de estas dos está completamente disponible para la iniciativa privada. Incluso un artículo transitorio señala que la autoridad en materia energética tendrá facultad de autorizar o otorgar permisos para la refinación de hidrocarburos y el procesamiento de gas natural, lo cual reitera esta idea de que esas actividades no forman parte del monopolio. En tercer lugar, aunque la Constitución mantiene la prohibición de otorgar concesiones para la exploración y explotación de hidrocarburos, se permite que esas actividades se lleven a cabo a través de contratos con la iniciativa privada. Ahora bien, los artículos transitorios, cuando analizan y definen estos contratos que se pueden celebrar con la iniciativa privada, nos dejan ver muy claramente que, a pesar de su nombre, se trata de concesiones, lo cual constituye pues una contradicción. En cuarto lugar, en materia de electricidad, aunque este no es el tema de este módulo, sino el que sigue, también hay un acotamiento del monopolio público que ahora se reduce a la actividad de planeación del sector eléctrico y a la actividad del control del sistema eléctrico nacional y los servicios de transmisión y distribución de energía. También queda muy acotado, es decir, ya la producción o la generación no es parte de ese monopolio. En quinto lugar, según la reforma, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos se elevan a rango constitucional. El cambio es realmente eso. No quiere decir que cambie su naturaleza jurídica fundamentalmente de la que ya tenía con anterioridad, sino que en esa consideración de rango constitucional. En sexto lugar, se crea un fideicomiso público que se denominará Fondo Mexicano para la Estabilización y Desarrollo, cuyo objeto será administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contratos que hemos mencionado, a través de los cuales las empresas privadas participan en el sector energético, pero también las empresas públicas. Es decir, esto significa que con la creación del fideicomiso, Pemex ya no administrará la renta petrolera. Será una empresa más en este negocio de la exploración y la
explotación de hidrocarburos y por lo tanto que ya no tendrá por qué estar sujeto a un régimen fiscal tan riguroso como al que ha estado sujeto en las últimas décadas, pues pagará los mismos impuestos que cualquier otra empresa, pero no manejará más de forma monopólica la renta petrolera. En octavo lugar, se crean dos centros nuevos de control, el Centro Nacional de Control de Gas Natural y el Centro Nacional de Control de Energía como nuevos entes regulatorios de ambos sectores. Por una parte el sector del gas natural y por otra parte el sector de la generación de electricidad. En noveno lugar, de acuerdo con las reformas de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, y con los artículos transitorios que le dan forma a la misma, no es necesario realmente que se expida con urgencia una legislación secundaria. A pesar de que se establece un calendario en los artículos transitorios que debería ir cumpliéndose paulatinamente y que por cierto el primer plazo ya venció y aún no hay leyes secundarias ni en petróleo ni en electricidad, lo cierto es que, uno, la ley reglamentaria del artículo 27 en materia de petróleo está abrogada por la reforma de la Constitución y, número dos, los artículos transitorios pertinentes ya sustituyen a la regulación de esa ley. Si se emite una ley secundaria será simplemente para formalizar lo que dicen esos artículos transitorios. Dicho de otra forma, el poder constituyente permanente se convirtió momentáneamente en legislador secundario y en los artículos transitorios dictó una ley muy general en materia de hidrocarburos. Ya leímos muchas cosas sobre los artículos transitorios, sabemos que algunos autores dicen que los artículos transitorios no deben legislar, pero también sabemos que la Corte mantiene un criterio contrario y dice que en tanto que el Poder Legislativo, o en este caso el Poder Constituyente, tiene facultad para emitir legislación sobre la materia, pues el artículo transitorio puede legislar. Finalmente, es importante señalar que si ustedes recuerdan bien, la reforma se justificó por dos razones. Uno, Pemex no tiene experiencia para explorar y explotar petróleo en aguas profundas. Dos, Pemex no tiene experiencia para explotar gas natural a través del método de fracturación de formaciones geológicas. Y esos dos aspectos no son para nada mencionados en la reforma. Es de entenderse que habrá una legislación secundaria sobre el particular, pero allí no hay ninguna previsión, ni en los artículos 25, 27 y 28, ni en sus transitorios que nos indiquen qué sentido irá esa legislación. Pareciera que simplemente lo urgente era que ya se formalizara la idea de que se puedan firmar contratos con la iniciativa privada y no importa ya tanto para qué sean esos contratos. En el mismo sentido, la reforma constitucional no es integral porque solo toca aspectos muy determinados del sector energético, que son las energías tradicionales. En cambio, no se refiere a las energías alternativas, sino que únicamente por ahí en un artículo transitorio habla de que se expedirá una ley sobre energía geotérmica y, en cambio, en la parte de legislación ambiental no hay realmente ningún cambio relevante. Me dirán que sí, por ejemplo, que se va a crear una agencia ambiental específica para el sector de hidrocarburos. Y yo diré, qué grave error. ¿Por qué solo para hidrocarburos y no para electricidad? ¿Y por qué una dependencia igual del mismo rango que la Profepa, que ya existe y que tenía facultades para inspeccionar al sector de hidrocarburos? Pareciera que la idea es aquí quitarle a Profepa esas facultades, crear un órgano que necesariamente nacerá sin recursos, con el mismo nivel de Profepa, pero sin la experiencia de Profepa y que no comprende ni a otras formas de generación de energía, ni tampoco al sector eléctrico nacional. Entonces, realmente en lo ambiental hay muy poco. La reforma se enfoca a las energías tradicionales, no hace nada nuevo, al menos nada que no esperáramos, y sí nos deja sin legislación secundaria, la cual se sustituye por los artículos transitorios, y por lo tanto esto hace que la reforma de las leyes secundarias no sea tan urgente como se ha dicho. Los dejo con estas reflexiones. Complementaré estos comentarios con entrevistas que haría expertos en la materia. Gracias.